Atención, mucha atención. De verdad que este video es demasiado sorprendente. Lo que nos dicen los Simpson en este video te va a explotar la cabeza. ¿Será de pronto predicción de los Simpson o es la verdad del evangelio? Los que se quedan abajo. Los que se quedan abajo. ¡Uy! Una producción de Ha Resucitado. Aumentan los estilos de vida permisivos, burlas a la Biblia. Desearía que fueras a la iglesia con nosotros. ¿Iglesia? Prefiero jugar golf en el día más sagrado de la semana. Ay, hasta que veo un personaje como yo, apuesto que le pasan cosas buenas. Pero cielo, con los problemas en el Medio Oriente y Mucha otros malos atención. presagios, el día del juicio caerá sobre nosotros. ¿El día del juicio? Tranquila, Helen. Los científicos demostraron que la religión es solo una superstición. Lo siento, pero lo único por lo que rezo es porque tengas piedad con la tarjeta de crédito. Oh, señor Thompson. ¿Y si su esposa llegara a descubrirlo? Son tiempos modernos. Todo el mundo lo hace. ¿A dónde fue mi conductor cristiano? ¡Mi piadoso esposo desapareció! El bebé que elegí para bautizar desapareció. Señor Thompson, ¿qué es lo que está pasando? Es el día del juicio final, sí, Shabna. Los virtuosos se han ido al cielo y todos los demás nos quedamos abajo, nos fuimos. Y como rechazamos a Dios, técnicamente aceptando a Satanás, debemos sufrir el apocalipsis. Creí que todas las religiones eran un camino a Dios. Era un error. Ay, ¿por qué puse mi fe en la ciencia y la tecnología? ¡Ay! ¿Por qué decidí ser gay? Ay, esta película va a obsesionarme el resto de mi vida. Para tener más claridad respecto a lo que estamos hablando y estamos viendo aquí en este video, bueno, hay que entender entonces el significado de algunas palabras que se utilizaron dentro del video. Por ejemplo, la palabra rapto. Bueno, esa palabra rapto se podría usar para traducir la palabra arrebatamiento. Y esa palabra arrebatamiento o rapto que encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, que a la letra de la escritura, la palabra, nos dice de la siguiente manera. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, analicemos algo. La escritura nos está hablando, viene un acontecimiento para el mundo. Va a pasar algo. ¿En qué tiempo? No se sabe. La palabra de Dios dice que ni aun los ángeles del cielo saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, hay una promesa de que el Señor va a venir por la iglesia, pero no se sabe ni el día ni la hora. O sea, eso lo hace repentino, lo hace especial, lo hace inclusive un poco hasta tenebroso, porque es que ni se sabe cuándo va a ocurrir. Pero si lo está mostrando los Simpson, y si ellos han acertado en muchas otras situaciones, ¿por qué no prestar atención entonces en lo que se está presentando aquí? Entonces hay una realidad. Ahora bien, hay que entender varios aspectos dentro del video. ¿Quiénes se van y quiénes se quedan? Entonces hay que analizar la trama, porque dentro del mismo video en particular nos están señalando directamente que las personas que se están quedando son personas cuya vida no son ejemplares, cuyas vidas no están acorde a los rudimentos bíblicos o el mensaje que Dios ha dado a través del evangelio. Entonces, por ejemplo, si podemos ver a aquel hombre pues estaba en su libertinaje, tenía a su esposa, no iba a la iglesia, tenía a sus hijos, pero aún así tenía un amarazo de aquel monje budista, por así decirlo, creo que es budista, donde dice que él creía que cualquier evangelio, que cualquier iglesia, que cualquier XY doctrina lo iba a llevar a Dios, pero que se había dado cuenta con el rapto que estaba totalmente equivocado. Y de pronto vemos más adelante algunas otras ideologías que, por así decirlo, para que ustedes me entiendan, ideologías
y que se ven directamente afectadas con el suceso del rapto o del arrebatamiento una vez el Señor venga. Entonces hay que analizar muy bien el mensaje que hay inmerso dentro del mismo video para poder entender entonces que va a haber un tiempo muy terrible y muy tenaz, el cual el mismo protagonista del video que está viendo Los Simpson dice que lo que está iniciando es el juicio de Dios, y a eso le llama el apocalipsis. Entonces vamos a entender qué significa la palabra apocalipsis. El apocalipsis significa fin del mundo. En otros conceptos dice que es una situación catastrófica ocasionada por agentes naturales o humanos que evoca la imagen de la destrucción total. Apocalipsis lo que nos menciona, lo que nos muestra o nos introduce entonces es en el pensamiento de que va a llegar un momento donde va a haber un fin. Va a haber un fin. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, hay que ser muy sabios. Hay que ser muy sabios y aprovechar el tiempo que Dios nos está dando para poder entender su mensaje, para poder entender su palabra. Entonces, miremos dónde en la Biblia el Señor promete que Él va a venir. Bueno, hay unas declaraciones que nos pueden mostrar acerca de que el mismo Jesús sí prometió o aclaró o manifestó que vendría. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús está ante el concilio, eso lo encontramos allí en Mateo 26, capítulo 64, dice el Señor: mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces hay que entender que el Señor sí prometió venir. Pero ¿por quién viene el Señor? Que ese es el tema que nos muestra este video. El Señor no viene por cualquier tipo de persona. Bueno, sí, podríamos hablar de quién sí, quién no, pero entonces hay como que unos tips, hay como que algo que el Señor estipuló y muestra claramente quiénes sí y quiénes no van a irse con el Señor. Entonces hay que entenderlo muy bien. Y por ejemplo, dentro de la trama dan esos sucesos donde las personas están lamentándose, donde las personas están diciendo: ay, yo lamento haber puesto mi mirada en esto, yo lamento haber hecho tal cosa, yo lamento no haber pensado esto, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero y es que eso también está en la Escritura. También está en la Escritura. El Señor enseña quiénes van a heredar el reino de los cielos y quienes no heredarán el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces mira cómo Dios desglosa un tipo de persona, un tipo de ser que no heredará el reino de los cielos porque no está cumpliendo a cabalidad con lo que Dios dice, con la obediencia de la palabra, con el arrepentimiento, con el bautismo, con la gracia, con vivir conforme a la voluntad de Dios, con el matrimonio y muchas otras cosas más que el Señor manda, pero que exceptúa de la salvación a estas personas que no están cumpliendo con lo que Él dice. Dentro de eso entonces tenemos a 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 que nos está aclarando de que este tipo de personas que están haciendo esto no heredarán el reino de los cielos. O sea, mucha atención a la palabra del Señor en estos últimos tiempos. Hay un mensaje que hay que escuchar y hay que prestarle atención porque es necesario ser salvo. Dios te bendiga mucho, te quiero con el alma. Esto es Historias Produce, mi nombre es Kevin Córdoba.